electrones se suman a la derecha de la hemireacción. ¿Está bien? Si se reduce, los electrones se van a sumar en lo que serían los reactivos, ¿está? A la izquierda de la reacción. ¿Bien? Este sería como el caso o el ejemplo más simple, el caso de tener una reacción de electrones. Disculpe, creo que se me cortó un poquito. En el caso del B, se cortó todo. Bien, en el caso del B, a diferencia del A, además de la especie que está cambiando, es decir, en este caso el titanio se está reduciendo, además de esa especie tengo oxígeno, ¿bien? Entonces no es tan simple como sumar electrones, ¿bien? Porque además de las cargas, tengo que balancear la masa, ¿bien? Por este átomo de oxígeno que tengo acá. ¿Cómo voy a hacer eso? La idea es que yo voy a tener dos tipos de moléculas que me van a permitir balancear masa, ¿bien? Una de ellas es el agua, porque nosotros vamos a partir de la de reducción, se da en disolución acuosa, ¿bien? Y luego por si es ácida o es básica, ¿bien? Profe, se te cortó. Disculpen. Les decía que en este caso, que yo tengo oxígenos, tengo que balancear masa también. Entonces, yo parto de la, digamos, consideración de que son disoluciones acuosas. Entonces, para poder balancear masa, me valgo de moléculas de agua, por un lado. Y por el otro lado, puedo tener disoluciones ácidas o básicas, y en ese caso voy a utilizar protones en el caso de disoluciones ácidas y oxidrilos en el caso de disoluciones básicas para terminar de balancear la ecuación. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera, acá, vamos a escribir, si yo quisiera hacer el balanceo de esta ecuación, me conviene hacerlo con el del Zoom. Lo que voy a hacer es, bueno, obviamente plantear lo que tengo originalmente. Acá les dejo un espacio. Y acá tengo titanio 2 más. Bueno, después va a quedar mejor cuando hagamos los superíndices. Esto es lo que tengo originalmente, ¿bien? Si yo quiero balancear masa, ¿qué voy a hacer? Bueno, titanio tengo uno de cada lado. Hasta ahí es como que no tendría problema. Ahora, oxígeno tengo 2 en los reactivos, ¿bien? Entonces tengo que tener a su vez 2 oxígenos en los productos. Para tener 2 oxígenos en los productos, lo que voy a hacer es sumar agua. ¿Bien? ¿Cuántas moléculas de agua tengo que sumar? 2. 2, ¿bien? 2 moléculas de agua. Ahora, así como está, tampoco está balanceado. ¿Por qué? Porque ahora que agregué las 2 moléculas de agua, ¿qué me sobran? Hidrógenos. 2 hidrógenos. Bien, 2 hidrógenos. Entonces, como yo sé que estoy viendo disolución ácida, lo que hago es sumar en los reactivos protones. Bien, 4 protones. ¿Está bien? Entonces, fíjense que ahí
Si chequeo, tengo un titanio, bien. 2 oxígenos, 4 protones, 2 por 2, 4. Perfecto. Tengo lo mismo de masa, ¿bien? Ahora, ¿cuánto me da la carga? Que sería el otro componente de balancear la ecuación. Del lado izquierdo, ¿cuántas cargas tengo? 2. 2. 2. No, 4, perdón. 4. ¿Ah? Estaba mirando Porque el tengo 1. 4 protones. Tengo 4 cargas positivas. Y si me fijo a la derecha, 2. 2 cargas positivas. Bien, entonces, ya sea al final o al principio, en realidad nosotros ya sabíamos que teníamos que sumar cargas a la izquierda, en realidad sumar electrones, perdón, a la izquierda. Tengo que sumar, para balancear las cargas, ¿cuántos electrones? 2. 2 electrones, ¿bien? Lo cual está correcto porque es una reacción de reducción, entonces sí o sí tenía que sumar del lado izquierdo. Si yo hago el balance de masa, yo sé que es una reducción, y me da al revés, es porque metí la pata en algún lado. ¿Está? Entonces siempre les sirve de verificación. ¿Bien? Bueno, esa sería la idea. Fíjense que con protones, si se quiere, es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque contrarresto las moléculas de agua que agrego. ¿Bien? Intenten hacer el C. Piénsenlo un poquito Profe, ustedes. Sí. una pregunta, ¿por qué los electrones se ponen del lado donde más electrones hay y no del otro lado donde hay menos? En realidad, no, porque más electrones hay. Y porque en el lado de reactivos no es que hay 4 4 protones. cargas, 4 cargas, perdón. 4 cargas positivas. Ah, está bien. Bien, y el electrón lo vamos a considerar como carga negativa, de hecho. Claro, está bien. Es como vos vas a sumar 4 positivas más menos 2 y te va a dar más 2, que es lo que tenés de este lado. ¿Está? Sí, sí. ¿Cómo? Pero estas no son ecuaciones generales, son hemireacciones. ¿Está? Fíjense que este es como el primer paso, es una única especie que se está transformando. Siempre, ahora cuando hagamos reacciones completas, vamos a tener una hemireacción de reducción y una hemireacción de oxidación, ¿bien? Y esas dos se van a sumar y ahí sí no te van a tener que quedar ningún electrón porque se van a cancelar, ¿está bien? Eso es correcto. Pero como ahora estamos trabajando con hemireacción, como para poder hacer los primeros balanceos, sí está bien que estén porque son solamente una parte de la ecuación total. Siempre va a haber una reacción de oxidación y una de reducción. Bueno, traten de hacer el C. Profe, perdón, cuando hablaste de las cargas negativas, las dos, ¿son de las moléculas de agua? ¿Del oxígeno sería? Estos 2 electrones. No, dijiste que había 4 positivos en los protones y después 2 negativos. No, 2 positivos. O sea, tengo 4 positivos en los reactivos de los protones y 2 positivos en los productos, que es el titanio. Ah, está bien, listo, ¿Está? gracias. Porque yo justo en este ejemplo parto de una especie neutra, que es el óxido de titanio, y llego a un anión, a un catión, perdón. Fíjense que en el de abajo ya parten de una carga negativa y tienen una carga negativa en los productos.
Acá lo tienen con los subíndices correspondientes. ¿Hacemos el C? En el caso del C, ¿qué estaba ocurriendo? Una Una reducción. oxidación, una reducción. Bien. Es una reducción, habíamos dicho la semana pasada, y estamos en disolución ácida. Bien. Así como está, obviamente no está balanceado. ¿Está? ¿Qué es lo primero que harían? Balancear los oxígenos, agregando moléculas de agua. Agregaríamos moléculas de agua. Bien. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Derecho. Derecho. Bien. Ahí agregamos agua. ¿Cuántas? 3. 3 moléculas de agua. Bien. Y como siempre, si agrego agua de un lado, del otro lado voy a tener que agregar sí o sí protones. 6 protones. 6 protones. Bien. ¿Bien? Ahí, siempre cuando agregan el agua, agregan los protones, después cuenten cada uno de los átomos. O sea, verifiquen que les haya quedado balanceada la masa. Entonces me fijo. Tengo un átomo de cloro, un átomo de cloro. 3 de oxígeno, 3 de oxígeno, 6 protones, 3 por 2, 6. ¿Bien? O sea, por más que lo hayan hecho recién, igual chequenlo, porque siempre puede pasar que se nos pase algún valor o que por agregar algo desbalanceemos otra cosa. ¿Está? Es bastante común. Bueno, tengo esto. Ahora, ¿qué me faltaría?
sumar cuántas cargas tengo de un lado y del otro lado de la ecuación para ver cuántos electrones tengo que agregar. ¿Vamos? Del lado izquierdo, ¿cuántos tengo? 5. ¿5? ¿Qué? Protones. Positivo. Tengo 6 protones, pero ¿cuántas cargas? ¿Qué carga tengo en la suma de todo lo que está a la izquierda? 5 positivo. 5 positivo. ¿Bien? Está bien. No. Sí, está bien. 5 positivo. ¿Bien? 5 de este lado y de este lado -1. menos 1. ¿Bien? ¿Cuántos electrones voy a sumar? 6. ¿Cuánto? 6. 5. Entonces ahora que sumamos los electrones, chequeamos. Tengo 6 protones, menos 1, 5, menos 5, 0 de este lado. Y de este lado tengo menos 1. No, se le suman 6 electrones. Sí, 6 electrones. Bien, 6 electrones. ¿Está bien? Y ahí nos quedaría balanceado. Y acá lo tienen escrito con los subíndices. Bien, ahora vamos a ver estos dos ejemplos. Tienen disolución básica, ¿bien? Entonces, si ustedes se ponen a querer balancear con agua y con oxidrilos, lo pueden intentar. En algunos casos le va a salir relativamente directo, pero en otros casos les va a costar mucho. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque siempre que estoy agregando oxidrilos, además estoy agregando protón. ¿Bien? Entonces tengo que encontrar justo una combinación exacta entre agua y oxidrilos que me dé la cantidad que yo quiero. ¿Bien? Entonces es más difícil porque en el caso de la disolución ácida, yo con los protones balanceo lo que vaya agregando de agua y ya, digamos, como que me queda más directo. ¿Está bien? Entonces, como estrategia general lo que vamos a hacer es hacer el balanceo en medio ácido y después sumar oxidrilos. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver en uno de los ejemplos. Vamos con el D. ¿Por qué me apareció directamente balanceada? Porque me quedó en medio ácido. Bien, yo tenía un oxidrilo y un oxígeno. Habíamos dicho que era una oxidación. Bien, acá como tengo 2 átomos de oxígeno a la derecha, simplemente, como el oxidrilo también tiene oxígenos, en lugar de agregar agua, lo que hago es multiplicar el oxidrilo por 2, ¿bien? Y ahí balanceo los oxígenos, ¿bien? Me quedan 2 hidrógenos a la izquierda, entonces agrego 2 protones a la derecha, ¿está bien? Eso sería como para balancear en medio la masa. Y después sumo cuántas cargas tengo del lado izquierdo, que tengo 2 negativas, y en el lado derecho tenía 2 positivas por los 2 protones, entonces agrego 4 electrones del lado derecho. ¿Está bien? Esto sería el balanceo de la ecuación si estuviésemos en medio ácido. ¿Está bien? Ahora, obviamente no estamos en medio ácido porque tengo oxidrilos. ¿tá? Estoy en medio básico. ¿Cómo hago para sacarme de encima estos protones, que es lo que no corresponde en este medio? Muy simple. Agrego oxidrilos
la misma cantidad de oxidrilos a la izquierda como a la derecha, ¿bien? ¿Qué me permite eso de agregar lo mismo de un lado que del otro? Que yo no estoy variando el balanceo de la ecuación porque, no estoy variando el balanceo de la ecuación porque estoy agregando lo mismo de los dos lados, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, no le afecta, digamos, al balanceo. Al tener, agregar 2 oxidrilos de un lado y 2 oxidrilos del otro, estos oxidrilos los voy a sumar con estos protones, ¿bien? Y lo que voy a hacer es generar moléculas de agua. ¿Bien? Obviamente acá tengo 2 oxidrilos más 2 oxidrilos, los sumo, me quedan 4 oxidrilos, quedan un átomo de oxígeno, 2 moléculas de agua y los electrones que me quedan igual. ¿Está bien? Entonces, el Profe, procedimiento... ¿por qué 4 electrones? ¿No serían 2? Porque ¿O por estoy qué acá. 4? El 4 viene de acá. Bien, perfecto. Acá, de este lado. Y acá tengo 2 positivas, ¿está? Para poder llegar a 2 negativas necesito agregar 4. 4 negativas más 2 positivas menos 2. No sé si me escucharon o se me cortó. Sí, entendí, gracias. Perfecto. Estamos entonces. La idea sería que ustedes aprendan a balancear el medio ácido, que eso les va a servir para todos, y después, una vez que balancearon el medio ácido, hacen esto. Se fijan dónde tienen los protones, cuántos protones tienen, y agregan la misma cantidad de oxidrilos que de protones, pero de los dos lados de la ecuación. ¿Está? Y después juntan generando agua. ¿Bien? Vamos a hacer el otro que tenemos en disolución básica. Poner así el menos 2. Bien. En este caso, si lo tengo que balancear, ¿qué es lo que voy a agregar primero? Una molécula de agua. Una molécula de agua a la izquierda, perfecto. Bien, una vez que agregué la molécula de agua, ¿qué es lo que necesito agregar? Protones. Protones, bien, del lado contrario. Protones a la derecha. ¿Cuántos protones? 2. 2 protones, ¿bien? Chequeo. Un azufre, un azufre. Tengo 3 y 1, 4 oxígenos. De este lado tengo 4 oxígenos. Acá tengo 2 hidrógenos, acá tengo 2 hidrógenos. ¿Bien? Ahora, ¿qué me falta? La carga. Era una oxidación, o sea que, ¿de qué lado voy a sumar los electrones y cuántos? 2 del lado derecho. Bien, 2 del lado derecho. Bien. Hasta ahí, balanceo en medio ácido. A ver si lo tengo escrito más lindo. Ahí está pasado en limpio. Lo tengo balanceado en medio ácido. Dijimos, tenemos disolución básica, ¿qué es lo que
le vamos a agregar? Los oxidrilos. ¿Cuántos vamos a agregar? 2, ¿bien? 2 de cada lado. Ahí los tenemos. ¿Bien? Fíjense que no cambia, el resto no cambia nada. ¿Y dónde me van a quedar las moléculas de agua? Del lado de los productos, ¿ven? Sumo esos 2 protones con esos 2 oxidrilos y me quedan 2 moléculas de agua. Así como está, ya estaría, tengo que hacer algo más, ¿qué les parece? Si se fijan, tengo agua a la izquierda y agua a la derecha. ¿Qué puedo hacer? Simplificar. Exactamente. ¿Ven? Simplificamos una de la izquierda con una de la derecha y me queda una molécula de agua a la derecha. ¿Bien? Y ahora transformé este balanceo en medio ácido, que es más fácil, en este otro balanceo en medio básico. ¿Bien? Bueno, vamos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 les piden que indique si hay una óxido reducción en las siguientes ecuaciones balanceadas. Fíjense que ya acá no tenemos que balancear, simplemente es analizarlo, ¿no? De ser así, identifique los elementos que sufren cambios de número de oxidación. ¿Bien? Entonces, esto lo pueden hacer ustedes. Tomamos unos minutitos para que lo resuelvan. Déjenme ver, después viene el ejercicio 3. No, el ejercicio 3 no. Hagan el ejercicio 2. Profe, ¿podés volver un poquito a la diapositiva anterior? Ah, sí, disculpa. Acá. Listo, gracias. Muy bien. Entonces, primero me voy a hacer... Dale, igual está en el EVA ya esto. Un segundito. Bien. Vamos a hacer grupos. Va a ser rápido el ejercicio. Simplemente tienen que identificar quién se oxida, quién se reduce en cada caso.
Bueno, ¿pudieron hacer el ejercicio? Les decía que indiquen si hay óxido-reducción en las siguientes ecuaciones balanceadas y, de ser así, identifique los elementos que sufran los cambios de número de oxidación. Bien. En el A, ¿ocurre una óxido-reducción? Sí. Sí, bien. Lo primero que conviene hacer es identificar cuál es el estado de oxidación de cada uno de los elementos, bien, para poder saber cuál fue el que cambió, bien. Entonces, en este caso, el yodo, ¿qué estado de oxidación tiene? 5. 5. Bien. 5 para el yodo. Me fijo en los productos. En este caso, el yodo atómico, ¿qué estado de oxidación tiene? 0. 0, exactamente. Bien. Disculpen. Entonces, ¿qué le está ocurriendo al yodo? Reducción. Una reducción. Bien. Normalmente se hace algo así para indicar qué especie se está reduciendo, ¿no? Se indica de esta manera. Bien. ¿Al oxígeno le pasa algo? ¿Cambia de estado de oxidación? No, en Creo el que no. oxígeno no cambia. Bien, el oxígeno no cambia. Entonces, me fijo en el otro átomo que tengo, átomo de carbono. ¿Qué estado de oxidación tiene el carbono en el monóxido? 2. 2. Bien. Parto de un estado de oxidación 2 y termino en un estado de oxidación 4. 4. Perfecto. Entonces, nuevamente hago esto. Muestro que esta especie es la que se oxida. ¿Bien? Profe, el agente oxidante, o sea, ¿qué sería eso? Se cortó. Que el agente oxidante sería ese. En realidad, fíjate lo que decís. Agente oxidante. El agente oxidante es el que genera o el que impulsa la oxidación de la otra especie. ¿Bien? Entonces, si bien este se reduce, es el agente oxidante porque la otra parte se está oxidando. Claro. ¿Está? O sea, el reductor es siempre el agente Es como oxidante. que al revés, ¿no? Claro. Listo. Gracias. Bien. Simplemente esto teníamos que hacer en todos los ejercicios. Ustedes díctenme, en el caso del B, ¿cuál es el que se oxida? El azufre. El azufre. ¿Desde cuánto parto? 4. No escuché, disculpen. 4. 4. Bien, parto de 4. Y acá tengo 6. 6. Bien, esto es una oxidación. ¿Sí? Se había cortado, profe. Disculpen, ¿cuál es la especie que se reduce? El nitrógeno. El nitrógeno. Bien, ¿desde qué estado de oxidación parto? 5. 5.
¿Y acá cuánto tenemos? 2. 2, 2. ¿Está? Y esto es una reducción. El último. La especie que se oxida. El azufre. El azufre. ¿Cuánto tiene? -2. -2, ¿todos de acuerdo? Para mí una reducción, puede ser. A ver, tengo que tener una reducción y una oxidación, eso seguro. ¿Bien? Me fijo. El azufre tiene 2 hidrógenos. Esto es un sulfuro. ¿Bien? Sulfuro de hidrógeno. Y después en el producto está sólido. O sea, lo que estoy segura es que acá es 0. ¿Bien? Ahora vamos a analizar el azufre del sulfuro. El nitrógeno, me fijo. ¿Acá cuánto tiene? Más 5. 5. ¿Y acá? Más 2. Bien. Entonces, el nitrógeno se redujo. ¿Bien? Esto es una reacción de oxidorreducción. Si uno se reduce, el otro sí o sí se oxida. ¿Bien? Entonces, cuando haya alguna especie que a ustedes les genere duda, simplemente vayan a lo seguro, digamos, en este caso, el nitrógeno, vean qué le está pasando y obviamente el otro le va a pasar lo opuesto. ¿Está? Entonces, el azufre se tiene que estar oxidando. ¿Bien? Siempre tiene que haber una oxidación y una reducción. Bien, fíjense que estas son, a diferencia del ejercicio 1, son todas reacciones completas. Es decir, en el caso del ejercicio 1 teníamos hemireacciones, o se oxidaba o se reducía. Si yo sumo uno que se oxida con uno que se reduce, obtengo la ecuación completa, bien, balanceada. Bien, vamos con el ejercicio 3. Acá ya vamos con celda voltaica. Fíjense que tienen ahí un esquemita de una celda. Bien, se construye una celda voltaica en el que el compartimento de electrodo consiste en una tira de aluminio inmersa en una disolución de nitrato de aluminio, y el otro contiene una tira de níquel en una disolución de sulfato de níquel. La ecuación global de la celda es la que tienen acá abajo. Fíjense que ya está balanceada. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Que escriba las medias reacciones o las hemireacciones de oxidación y de reducción que se llevan a cabo en los dos compartimentos. ¿Bien? ¿Cuál electrodo es el ánodo? ¿Cuál es el electrodo es el cátodo? Y hacia dónde fluyen los electrones. ¿Bien? Entonces, primero, analizamos la ecuación global. ¿Cuál es la especie que se está oxidando? aluminio, ¿Cómo? Escuché algo, pero muy bajito. ¿Quién se está oxidando? El aluminio. El aluminio, ¿bien? Estoy en un estado de oxidación 0,
y tengo un estado de oxidación más 3. ¿Bien? Esta va a ser la oxidación. Obviamente, si el aluminio se oxida, el níquel se reduce, pasa de más 2 a 0. ¿Bien? Ya conozco cuáles son las dos hemireacciones, ¿bien? Entonces, simplemente tengo que escribirlas de manera independiente. Tengo que escribir la oxidación del aluminio y la reducción del níquel. ¿Bien? ¿Cómo les quedaría? En el caso de la oxidación. Del lado izquierdo, ¿qué les quedaría? Dos aluminios. Tengo aluminio de un lado y aluminio 3 más. ¿Bien? Como son hemireacciones, o sea, este 2 viene después de que yo hago la suma. Está por una cuestión del balanceo general de la ecuación. Pero si yo hago la hemireacción, no necesito ponerle el coeficiente 2 delante. ¿Está? Escribo simplemente las especies sin coeficiente y lo balanceo. ¿Está? ¿De qué lado me voy a sumar los electrones? Si es una oxidación. ¿El producto? En los productos, muy bien. Bien, voy a sumar 3 electrones. Y en el caso del níquel lo mismo. Escribo la especie como tal, sin coeficiente. Profe, ¿le pones igual porque sería como una doble flecha? No, le pongo igual porque no tengo manera de escribir la flecha en esta cosa. Ustedes siempre usan flecha. No. Es simplemente porque no tengo, digamos, manera de escribir la flechita ahora. Por eso después les dejo escrito la ecuación con los subíndices y demás ahí. Correcto. Bien. Entonces, esta era la reducción. Los electrones obviamente se van a sumar del lado de los reactivos. ¿Bien? ¿Cuántos electrones? 2. 2 electrones. ¿Bien? Estas serían las dos ecuaciones. Escribo las medias reacciones o hemireacciones de oxidación y de reducción. ¿Bien? Ahora se los dejo acá. Ahí está. Bien. Fíjense que acá le está con los coeficientes estequiométricos, pero si vamos al caso, esto es como un paso previo a la suma de las dos hemireacciones para tenerla general. Bien. Si ustedes pusieran esto, está correcto. Bien. ¿Cuál es el electrodo del ánodo y cuál es el del cátodo de estos dos? ¿El aluminio en dónde está? ¿En el ánodo o en el cátodo? La oxidación iba en el ánodo y la reducción en cátodo puede ser. Exactamente. Entonces, la oxidación va a ir en el ánodo. La oxidación va a ir en el ánodo. Bien, de hecho acá lo tienen escrito en chiquito. Y la reducción va a ir en el cátodo. ¿Ah?
Perfecto. Y les pregunta, ¿fluyen los electrones del electrodo del aluminio al electrodo del níquel o al revés? Del ánodo al cátodo. Exactamente, del ánodo al cátodo. Obviamente, si se fijan, en el electrodo del ánodo yo tengo la oxidación, se generan los electrones, o sea que los electrones que son producto acá, se van a mover hacia el cátodo que los necesita como reactivo. ¿Está? Entonces, fíjense que en cuanto a identificar ánodo-cátodo es simple porque me tengo que acordar esto de la oxidación y la reducción, y todo termina siendo poder identificar quién se está oxidando y quién se está reduciendo. ¿Bien? Bueno. Vamos, sí. Aluminio, que está en el ánodo, al níquel. ¿Mm? Siempre del ánodo al cátodo sería. Siempre del ánodo al cátodo. ¿Ah? Bien. Acá tenemos una tabla con los potenciales estándar de reducción en agua a 25 grados centígrados, ¿bien? ¿Esta tabla para qué me va a servir? Yo tengo los potenciales fíjense que son todas reacciones de reducción, ¿bien? Los electrones están siempre del lado izquierdo. Estos potenciales de reducción me van a poder guiar en cuanto a si yo tengo dos especies enfrentadas, cuál se va a reducir y cuál se va a oxidar en cada caso, ¿bien? Esto es siempre así, cuanto mayor el potencial de reducción, más fácil se reduce, ¿estamos de acuerdo? Quiero ver si tengo en esta diapositiva, si no abrimos la de teoría. No, acá no lo tengo. Vamos a las de teoría, así lo repasamos rápidamente. Acá. Nosotros tenemos para cada celda, ¿bien? Una fuerza electromotriz que está relacionada con el potencial de la celda, ¿bien? Ese potencial de la celda, para que se dé digamos, el movimiento de los electrones de manera espontánea, tiene que ser positivo, ¿bien? Tiene que cumplir siempre eso, el potencial de celda tiene que ser positivo. Entonces, ahí vamos con lo que les decía de la tabla. Necesito conocer cómo calculo este potencial de celda. ¿Está? Y lo calculo mediante los potenciales de reducción, que es lo que veíamos recién en la tabla, y ahí podemos comparar los potenciales de reducción del cátodo y del ánodo, ¿bien? Entonces, esta diferencia, la resta entre el potencial de reducción del cátodo menos la del ánodo, me tiene que dar positivo, ¿bien? Obviamente dijimos que en el cátodo está el que se reduce, es lógico que el potencial de reducción tenga que ser mayor en el electrodo del cátodo. ¿Está bien? A ver si hay algo más para aclarar de acá. Ah, bueno, acá tienen la tabla igual. Entonces, cuanto más arriba estoy, digamos, o sea, la capacidad de reducirse aumenta cuanto mayor es el potencial de reducción. ¿Está? Ahí.
Cuanto más positivo, más fácil se reduce. Y esta diferencia va a ser el potencial de celda. Cuanto más grande sea esta diferencia, más positivo va a ser el potencial de celda, mejor va a ser, digamos, la fuerza electromotriz de la celda voltaica. ¿Está bien? Bueno, estamos hasta ahí. Dicho esto, vamos a volver a la tablita que teníamos acá. Ustedes van a necesitar siempre esta tabla para hacer la verificación de qué especie se está oxidando y cuál reduciendo. ¿Bien? Bueno, ahí esto estaba resuelto. Bueno, en el ejercicio 4 les dice que se coloca una disolución de 1 molar de nitrato de cobre en un vaso de precipitado con una tira de cobre metálico. Bien. Por otro lado, se coloca una disolución 1 molar de sulfato de estaño con un potencial de reducción que lo tienen ahí escrito, en un segundo vaso con una tira de estaño metálico. Se conectan los dos vasos mediante un puente salino y los dos electrodos metálicos se conectan a un voltímetro con alambres. Bien, fíjense que, bueno, les pide que escriban la ecuación de la reacción global y cuál es el electrodo que actúa como ánodo y como cátodo. Fíjense, acá no me había dado cuenta que estaba escrito ya, pero no importa. Me fijo, ¿cuál es el potencial de reducción del cobre y cuál es el potencial de reducción del estaño? Bien. Fíjense que el que tiene un potencial de reducción mayor o más positivo, en este caso, es el cobre. ¿Está? Fíjense que tiene más 0,34, mientras que el estaño tiene menos 0,136 voltios. ¿Bien? Entonces, el que se va a reducir va a ser el cobre porque tiene el mayor potencial de reducción. ¿Está? El más positivo de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Fíjense que acá ya tienen la ecuación. Bueno. Si el estaño se oxida va a estar en el ánodo, y el cobre se reduce va a estar en el cátodo. Bien, eso se mantiene. Y las ecuaciones en este caso son bastante sencillas porque tengo la oxidación del estaño, parto de estaño sólido y estaño más 2, le sumo los dos electrones. En el caso del cobre, tengo cobre más 2, le sumo los dos electrones y me da el cobre metálico. Y cuando hago la suma de las dos hemireacciones, llego a la ecuación de la celda. Fíjense que acá ni siquiera tuve necesidad de agregar coeficientes, me va a dar directo, ¿bien? ¿Alguna duda de la celda, de cómo selecciono el potencial de celda? Bueno, ¿cuánto les daría el potencial de celda? No se los pide, pero ya que estamos. $0,34 más 0,136. Disculpa que se me cortó justo a mí. 34 más, o sea, menos, 0,136. Bien, vamos a escribirlo así para que quede claro la cuenta que hacemos.
Bien. 0,136. ¿Y eso cuánto les da? $0,476. ¿Sí? Bien, nos da el potencial de celda positivo, con lo cual el flujo de electrones va a ser espontáneo. ¿Bien? Sí, sí, no se daría espontáneamente. En realidad no me convendría hacerlo, en definitiva. O sea, no elegiría ese conjunto o tendría que invertir, ¿me explico? Tendría que invertir la posición de los electrodos. ¿Ya está? Bien, déjenme ver. Profe, y siempre el más alto va a ser el de reducción. Claro, el que tenga el potencial de reducción más alto o más positivo, si se quiere, es el que se va a reducir. Por más que los dos sean negativos. Por más que los dos sean negativos, claro. O sea, obviamente que cuanto mayor sea la diferencia entre las dos especies, mejor. Claro, claro. Porque cuanto mayor sea la diferencia, mayor flujo de electrones voy a tener. ¿Está? Fíjense que hasta ahora vimos estándar, es decir, 1 mol, 25 grados. ¿Está? Vamos a ver, acá no lo tengo en la diapositiva. Vamos a ver que, digamos, ese potencial de celda se ve afectado por las concentraciones. ¿Bien? Entonces, después hay que considerar ese efecto, digamos, del cambio de concentración en los potenciales de celda. ¿Está? Ahí ya tengo que calcular un poquito más. Bien, déjenme ver los ejercicios que nos quedan de la guía. El ejercicio 5, que los comparto total, para que no estar hablando en el aire. El ejercicio 5 les habla de batería seca. Bueno, les muestro las dos reacciones que se llevan a cabo. Y tienen que calcular el potencial. Ese se los dejo para que lo hagan solos. El 6 se construye una celda voltaica que emplea la reacción siguiente a 298, es decir, a 25 grados también. Tiene que escribir las de mis reacciones. Bien, acá, en este caso, fíjense que tengo el ejemplo que les decía recién. Una cosa es condiciones estándar, 1 molar, y luego, si yo tengo distintas, o sea, concentraciones distintas a 1 molar. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer, bueno, no sé si vamos a llegar a plantear esto. ¿Qué me importa de esto? Me tengo que ir a la ecuación. A ver, acá. La ecuación de Nernst para poder calcular el potencial cuando estoy en condiciones de no estándares, digamos. ¿Está? Tengo el potencial, lo voy a calcular, mejor dicho, quiero calcular el potencial de celda, tengo el potencial de celda estándar, bien, que si se fijan en el ejercicio, lo van a calcular en el ítem B.
Se los menciono rápido porque ya estamos medio en hora, como para que ustedes lo puedan resolver después. Entonces, en el ítem B calculan el potencial estándar, que es a 1 molar, 25 grados, y luego le tengo que restar esta diferencia que está relacionada con el Q, que es que sería como, digamos, la constante de la reacción en condiciones no estándar, ¿bien? Una vez que ustedes hacen, ¿cómo lo calculan a esto? Obviamente con las concentraciones reales, que en este caso tienen los valores para las soluciones de níquel y de zinc catiónico. ¿Está? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Cómo calculamos Q, profe? Con las concentraciones con el cociente de la reacción, es decir, con las concentraciones que tienen acá. 3 molar y 0,1. ¿Está bien? Hay que hacer el cociente. ¿Bien? A ver si... no, por después sigo con otra cosa. Ahí está. Pero bueno, es esta ecuación la que tienen que usar. De cualquier manera, la semana que viene lo corregimos. ¿Está? Lo retomamos de ahí, porque quedan... Ya sería la última clase la semana que viene. Vamos a hacer... más que nada consulta, pero estos ejercicios que nos quedan ahí del resto de la guía lo vamos a corregir, ¿está? Bueno, acá tienen unos ejercicios adicionales también si quieren para practicar. Entonces, la semana que viene corregimos estos últimos de la guía de electroquímica y hacemos consulta ya sea de electroquímica o de ácido base o de lo que necesiten ustedes. Buenísimo. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Dale, profe. Bueno, chicos, pónganse a estudiar y junten varias preguntas.